Hola, mi nombre es Cindy, somos el grupo C de lenguaje de programación 2 y junto a mis compañeros vamos a desarrollar el capítulo 13 que nos habla sobre los polimorfismos. Vamos a tomar en cuenta algunos de sus puntos más importantes y tener como objetivo, primero que nada, aprender su definición, saber qué son los polimorfismos. También mostrar la variedad de usos que pueden tener los polimorfismos y finalmente vamos a seleccionar y a desarrollar algunos ejemplos para que tengamos en claro este tema de los polimorfismos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bien, ¿qué es el polimorfismo? Quizás para algunos de nosotros esta sea una palabra un tanto extraña, quizás sea una palabra nueva para nosotros. Y para tener más en claro el concepto del polimorfismo, voy a hacer referencia a un principio de biología. Por ejemplo, cuando pensamos en un animal o alguna especie que sabemos que tienen formas diferentes durante las etapas de su vida, digamos por ejemplo una mariposa, hacemos referencia a un principio que se denomina polimorfismo. Este principio es muy común en la naturaleza, ya que está relacionado con la biodiversidad, la variación genética y la variación. Este concepto de polimorfismo es utilizado en diferentes contextos y situaciones en donde algo ocurre de diferentes maneras. Ahora bien, cuando hablamos del polimorfismo en la informática, este es uno de los pilares más importantes dentro de la programación orientada a objetos. Su definición está fuertemente relacionado con la herencia. Como recordaremos, la herencia nos permite heredar atributos y métodos de otra clase. Si separamos la palabra polimorfismo, decimos que poli significa muchos y el morfismo se define como la forma, la composición o la estructura de un cuerpo. Teniendo esto en mente, podemos decir que el polimorfismo es la habilidad de un objeto de realizar una acción de diferentes maneras, utilizando métodos iguales, pero que se implementan de forma diferente en varias clases. Bien, teniendo claro eso, pasamos a cómo funciona el polimorfismo. El polimorfismo, como anteriormente lo decía, va de la mano con la herencia, ya que usa datos de una clase para poder hacer uso de sus atributos. Sin embargo, al momento de modificar un poco estos datos para que el mismo objeto haga algo distinto, esto en programación es llamado polimorfismo, que cuando un objeto o clase llama ciertos atributos de una clase padre, se modifica o se sobreescribe algunos parámetros y acciones para que, aunque el objeto tenga la herencia original, sea algo distinto. Para tener un poco más en claro esto, tomaremos el ejemplo, digamos, del videojuego de Super Mario. Creo que la mayoría de nosotros lo hemos jugado y sabemos que hay situaciones en las que se rompe una caja, digamos, y esa caja quizás se destruye, quizás tiene, no sé, algún premio, cosas así, ¿me entienden? Aunque sea
de la misma forma, aunque sean iguales, pero tienen formas o atributos que son algo diferentes. Entonces, con esto claro, podemos decir que el polimorfismo funciona mediante una clase objeto que tiene características específicas, pero que son llamadas por otras parecidas, digamos, de la clase padre. Tiene sus atributos llamados a sus hijos, que son por herencia, que además de usar atributos, suman cierta cantidad de datos que al final hace que el objeto sea único, aunque nosotros la veamos de forma similar. Espero el concepto haya quedado claro, y esto es todo por mi parte. Ahora hablaremos de los usos prácticos del polimorfismo, ya que ya definimos qué es el polimorfismo, y si lo repasamos sería la capacidad de enviar ciertos parámetros y que dependiendo del tipo de objeto se nos dé una distinta reacción a estos parámetros. De eso viene el polimorfismo. Algunas de las ventajas del polimorfismo sería, por ejemplo, que incrementa la reusabilidad del código y las clases que hemos escrito para poder trabajar. Otra ventaja sería que el polimorfismo incrementa la legibilidad del código. E incrementar la legibilidad del código viene con muchas ventajas, en especial a futuro, no cuando lo estamos escribiendo realmente, ya que tener buena legibilidad nos va a poder permitir regresar a ese código y repasarlo y comprenderlo de mejor manera, incluso si nosotros lo hemos escrito. Y las ventajas de una buena legibilidad son incluso más grandes cuando trabajamos en equipo, ya que cuando una persona repasa nuestro código, si este tiene buena legibilidad, se le hará más fácil comprenderlo, al menos parcialmente. Y para esto, el polimorfismo puede resultar muy útil. Para una empresa, un código con buena legibilidad es muy importante porque se le podría dar mantenimiento o podría llegar una persona a revisarlo después de un tiempo y poder comprenderlo de buena manera. Por lo que el que ayude con legibilidad es algo muy positivo por parte del polimorfismo. Un ejemplo de un uso que se le podría dar al polimorfismo es cuando estemos tratando con variedad de subclases. Por dar un ejemplo, digamos que tenemos un grupo de subclases de aeronaves que irían desde un helicóptero, un avión, hasta un globo aerostático, y que según estas subclases tendríamos ciertos tipos de parámetros. Podrían ser, por dar un ejemplo, la velocidad de la aeronave, la altura máxima de la aeronave, y que determinemos un cierto método por medio de polimorfismo que se le vaya a aplicar a cada una de estas subclases, pero que queremos que la respuesta sea distinta dependiendo del tipo de objeto, no de la subclase, sea avión, helicóptero o lo que sea. Todas al final son aeronaves, pero tienen son una subclase de aeronave al final. Todas son aeronaves, pero no todos son helicópteros, por dar el ejemplo. El polimorfismo también se utiliza mucho en videojuegos para optimizar el uso de la memoria y los recursos. Además de esto, no solo tiene estos usos en videojuegos, sino que se puede usar, por ejemplo, en un programa de una empresa. Digamos que queremos calcular los bonos hacia ciertos tipos de empleados. Pongamos, por dar un ejemplo, empleado 1, 2 y 3. Entonces, digamos que todos estos son subcategorías de empleado, ¿verdad? Y en cada subcategoría queremos aplicar un bono, pero queremos cambiarlo para cada uno y que nos dé una distinta respuesta al final.
Entonces ahí podríamos usar polimorfismo y que nos dé un distinto tipo de bono según el empleado 1, 2 y 3. Otro ejemplo podría ser en una base de datos de una ferretería en las que se tengan ciertas herramientas. Digamos que para la herramienta de martillo tenemos subclases de martillos. Todos serían martillos al final, pero tendríamos distintos tipos de martillos según sea el uso que se le da al martillo, sea el peso o cualquier otra parámetro o característica del martillo, y que queramos aplicar algo a cada uno de estos martillos, a cada uno de estos subclases de martillo, para que nos dé una distinta respuesta. Aquí es donde viene en uso el polimorfismo, ya que, como lo pueden entender, el polimorfismo en lo que ayuda es cuando tratamos con distintas subclases y con distintos objetos para poder aplicar ciertos métodos a todas estas subclases, pero obtener un distinto resultado. Muy buenas tardes, estimados compañeros de ingenieros. Yo les voy a dar uno de los ejemplos de polimorfismo, en el cual pues se va a basar prácticamente en crear clases de las cuales van a depender de una clase padre como tal, y de estas se van a derivar con el fin de poder crear y hacerles ver de manera práctica en qué consiste el polimorfismo y de qué manera se ejecuta. Por esa razón, bueno, vamos a iniciar. Lo vamos aquí, acá. Un nuevo proyecto. Le vamos a agregar ejemplo polimorfismo. Digamos que vayan en consola, en C++, y le damos a aceptar. Nos dice dónde quiero que lo guardemos, en la carpeta de lenguaje de programación 2, y listo. Ok, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a realizar? Pues en esta ocasión, o en esta parte, pues lo primero va a ser el using namespace std punto y coma. Ok, una vez que nosotros realizamos el primer colocamos el using namespace, es donde nosotros vamos a iniciar a crear nuestras clases. Como clase primera, pues vamos a crear una clase que se va a llamar persona, en la cual vamos a colocar dos datos importantes que vamos a necesitar de las otras personas. ¿Cuáles son estos datos? Pues vamos a agregar primero lo que es un string para los nombres o el nombre, y un entero para la edad. Okay. Dicho esto, estos son los datos en sí que vamos a necesitar en cada una de las clases que nosotros vamos a hacer. En este caso vamos a realizar 3, iniciando con personas como clase padre, y de ahí se van a derivar las otras 2. Estas clases pues son las de alumno y catedrático. En este caso los únicos datos que vamos a necesitar de la clase padre pues es por los momentos, o en esta ocasión, en este ejemplo, va a ser el nombre y la edad. Olvidaba que antes de nosotros colocarlo, pues lo vamos a privatizar para hacer entender que es meramente una característica de esta clase. Pero aún con eso, en realidad nosotros ocupamos estos datos que sean públicos. ¿Por qué? Porque recuerden que su derivación se va a ir dando en las siguientes clases. Por esta razón vamos a colocar que persona entre paréntesis, y vamos a colocar que sus variables son una de tipo string y la otra de tipo entero o int. También, y en sí, esta es la parte que nos va a trabajar como polimorfismo, debido a lo que vamos a agregar en ese momento, que es el virtual void.
Este apartado es el que nos va a permitir que nosotros podamos extraer el dato del nombre y la edad de esta misma clase, ya que con esto lo vamos a ir replicando en cada una de las clases que se van a ir presentando. Es importante recalcar que para poder realizar este ejercicio vamos a ocupar realizar unas clases, un convertidor y también un método. Una vez que nosotros terminamos con la clase, pues podemos proseguir con el convertidor. Persona, que en este caso lo vamos a llamar persona, tal y cual el nombre. Entre paréntesis vamos a colocar que este es tipo string y que va a tener una variable que se va a llamar nombre. Y a su vez también va a tener una variable tipo entero que se va a llamar edad. Esto nos va a ayudar a diferenciar también, o en todo caso a poder extraer los datos desde la clase. ¿Ok? Entonces vamos a decirle que a la variable nombre va a ser igual que guión bajo nombre. Y también que edad va a ser igual a su variable guión bajo edad. Vamos a arreglar esto aquí. Listo. Después de haber realizado el convertidor, pues vamos a hacer lo que es la parte del método, que es en sí lo que nos va a permitir mostrarle a las personas o mostrar por medio de el programa los datos que nosotros vamos a necesitar, o en todo caso estamos digitando. ¿Cómo vamos a hacer este convertidor? Pues lo vamos a hacer de tipo void. Vamos a agregarle que va a ser persona y que la función que va a realizar es mostrar. Vamos a abrir llaves y ya estando dentro de donde nosotros colocamos un cout o un code y le ponemos que lo que vamos a mostrar es el nombre. La variable nombre y le agregamos un salto de. Lo mismo vamos a hacer con edad. Muy bien, y aquí como verán pues ya tenemos la primera parte. Lógicamente esto también lo vamos a replicar con las siguientes clases. ¿Y cuál es esa siguiente clase que nosotros vamos a realizar? Pues es la clase de alumno. Aquí es clase alumno y que esta va a depender de la clase padre, que en este caso es la de persona. Abrimos llaves y con esto ya podemos trabajar en la clase. Cabe recalcar que la clase persona pues va a ser pública. Seguimos entonces vamos a colocar un private con la variable o el valor meramente de este tipo de clase. Hacer una clase de alumno, lo que nosotros vamos a necesitar de esta clase es que nos tire o nosotros poder agregar lo que es el valor de una nota o una nota final. Para esto pues vamos a realizarlo con una variable tipo float con su nombre nota final. Necesitamos también que en esta clase pues se vayan tomando los que son los o definiendo de una sola vez los valores, los otros valores que nosotros también vamos a agregar, porque del alumno también ocupamos lo que es la edad y el nombre. Entonces, dicho esto, vamos a definir que alumno en realidad va a tener tres datos. Va a tener un string, que es el nombre, va a tener un int, un entero, un int, que es la edad, y va a tener un float, que es la nota. ¿De qué manera podemos hacer que esto se entrelazca o se termine de entrelazar
con la clase persona y también lo muestre, bueno, vamos a agregar el método mostrar. Es el que nos va a permitir poder mostrar la parte de los datos de las clases. Muy bien, una vez finalizada la clase alumnos, pues nos corresponde realizar, al igual que en la clase persona, realizar su convertidor. En este caso, pues este convertidor le vamos a colocar el nombre de alumno como su clase, al igual que en el caso de del convertidor persona. Alumno, tenemos que 4 puntos, alumno, a colocar cuáles son los valores o cuáles son los parámetros que este va a tener, al igual que en el de persona. Entonces vamos a tener que string va a ser, al igual que en persona, guión bajo nombre, int, al igual que en persona, guión bajo edad, y también vamos a necesitar el float, que va a ser guión bajo nota final. Ok, ¿qué es lo que pasa en este caso? Ya que podemos o vamos a poder definir las dos primeras variables, los dos primeros valores, en este caso nombre y edad, solamente vamos a buscar la manera o vamos a colocar la manera que la clase persona se pueda cargar en esta ocasión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fácil. Colocamos 2 puntos, colocamos persona y hacemos mención de las variables que vamos a necesitar. En este caso sería nombre y aquí va a ser edad. Entonces finalizamos colocándole el nombre a la variable que sería nota final, guión bajo nota final. Muy bien. Dicho esto, solamente nos queda uno más, que sería la clase de, vamos a ponerle catedrático. Y al igual que en la clase de alumnos, pues vamos a necesitar los dos primeros parámetros, las dos primeras variables, que serían nombre y edad. Por esa razón vamos a colocar pública la clase, y ahí básicamente es lo mismo lo que vamos a realizar. Lo mismo en qué aspecto, bueno, vamos a colocar private. Vamos a colocar el valor diferente a alumno que vamos a necesitar, que en este caso, en lugar de ser nota, lógicamente vamos a colocar en este caso la clase o la materia que el catedrático imparte. Vamos a llamar clase. ¿De qué valor? Tipo string. Entonces vamos a cargar la clase persona, catedrático. Vamos a cargar los datos que vamos a necesitar, que son las variables, tipo de variables que vamos a necesitar, con un string entero y otro string para la clase. Ya va a colocar aquí punto y coma al finalizar esta parte. Y ya lo último que nos queda pues es llamar la acción de mostrar. Punto y coma. Muy bien. Al igual que alumno, al igual que clase, pues hay que ser su convertidor. En ese caso, catedrático puntos catedrático ¿cuáles son los valores? Pues era string guión bajo nombre, coma, int guión bajo edad y otro string guión bajo, al igual que en alumno, vamos a llamar
los valores que vamos a tener en la clase persona. ¿Qué variables son? Pues nombre. Siendo esto, pues entonces clase va a ser igual a guión bajo clase. Guión bajo clases. Una vez que nosotros hayamos terminado con los convertidores, nos corresponde realizar, o en todo caso terminar, al igual que en persona, lo que son los métodos. Ya tenemos el método de persona, pero nos falta todavía el método de alumno y el método de catedrático. Dicho esto, pues vamos a agregar void, vamos a agregarle alumno, dos puntos, mostrar, paréntesis y las llaves. ¿Qué vamos a mostrar o qué valor, qué variable, qué palabra es la que nosotros vamos a necesitar de esto? Pues es lógicamente traer desde persona, mostrar, y ya lo que es propio de el alumno, que en este caso es nota, punto separado, traemos nota final y cerramos con endline. Muy bien, y esto también lo vamos a hacer con el caso de el catedrático. Void catedrático. Vamos a ver prácticamente lo mismo que estamos haciendo con alumno o que hicimos con alumno. Con esto pues ya hemos terminado solamente una parte de nuestro programa. ¿Qué nos hace falta? Pues que las clases se llenen o tomen valores para poder mostrarlos. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, nos vamos a ir o vamos a adentrarnos ya a la parte de int main y vamos a empezar a llenarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de la siguiente forma. Primero hay que llamar la clase persona porque es con lo que vamos a iniciar. Persona. Vamos a utilizar lo que son un apuntador y a continuación vamos a crear un arreglo. ¿Qué nombre le podemos poner al arreglo? El que se nos ocurra. Por esta ocasión, para este ejemplo, va a ser un arreglo unidimensional, el cual yo voy a llamar array y guardará 3 valores. Ya con esto, pues podemos seguir. ¿Cómo lo vamos a ir creando estos valores? Sencillo. Vamos a llamar al arreglo en su primera posición, que en este caso sería 0, ya que recuerden que solo son 3 valores lo que vamos a agregar. ¿Cuáles son sus valores? Bueno, tenemos el nombre, tenemos la edad, tenemos la nota final para el alumno y tenemos la clase para el catedrático. Dicho esto, bueno, vamos a ponerlo igual. Y es aquí la parte en la que nosotros definimos en qué posición o en todo caso en qué clase se va a almacenar toda la información. Vamos a iniciar con alumno. Dicho eso, ponemos el nombre. Entre paréntesis, voy a poner mi nombre en esta ocasión. Espacio, edad, mi edad de 23 años. Y mi nota aprobatoria. Vamos a ponerle que es un 98.6. No lo olvidemos y seguimos. Array, el espacio número 1 o en su posición número 1 y vamos a colocar otro alumno. Paréntesis, vamos a poner Isaí. Vamos a poner que Isaí Rivera tiene 24 años y que aprobó la clase con un 98.9. Y ahora vamos a agregar el valor al catedrático, en este caso, en su posición número 2. Y vamos a agregar new catedrático
entre paréntesis, vamos a colocar Héctor, vamos a poner que el ingeniero tiene unos 36 años y que él imparte la clase de lenguaje de programación. Así como pues el lenguaje de programación, también podemos poner que es taller o sistemas operativos. Ok, para este punto ya hemos logrado almacenar los datos importantes o los datos relevantes que vamos a hacer que nos muestre. Sin embargo, ese es el otro detalle. ¿Cómo o de qué manera nosotros vamos a lograr que nos muestre cada una de ellas sin necesidad de estar poniendo tantos code o tantas líneas de código? Fácil. Vamos a llamar al arreglo, vamos a colocar la posición que queremos que nos muestre, vamos a colocar guión y mayor que, y ya solo nos muestra la función o la clase de mostrar. También colocamos los otros dos. Ok, y prácticamente eso es todo. Algo que agregar aquí es que para evitar que nos aparezca cerca o pegado, vamos a agregar un salto de línea. Sean dos. Ok, una vez finalizado, solo vamos a corroborar que todo esté bien escrito, que tenga su sentido, que no haya ningún problema con las puntuaciones. Y la vamos a dar a ejecutar. Y de esta manera ustedes pueden ver que a pesar de solamente colocar estos datos con el mismo polimorfismo, hemos podido hacer que nos cargara los datos que nosotros hemos digitado. ¿Sí? De esta manera cada uno se fue guardando donde correspondía y a su vez pues nos fue cargando, nos fue mostrando, cada una de las características de nuestras dos clases hijas, que en este caso serían los alumnos y el catedrático. Bueno, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, los dejo con mi compañero y el siguiente ejemplo. Bueno, vamos a pasar con el segundo ejemplo, que lo vamos a orientar a cómo se debería programar un código con polimorfismo para videojuegos, o por lo menos esa es la idea. Bien, lo enfocaré más en el juego de Minecraft, donde salen diferentes tipos de bloques, que en este caso me servirán para ilustrar este código que tengo acá. Como lo pueden ver, ya lo tengo escrito por cuestiones de tiempo, pero se lo voy a explicar paso a paso. Ok, entonces pasaremos a explicar esto. Yo le llamo el esqueleto de lo que es la herencia de este bloque. Los bloques o la clase bloque tendrá como parámetro privado lo que es su dimensión, un entero de dimensión, que sería el tamaño del bloque al que vamos a construir, y una string que tenga el nombre de ese bloque para poder identificarlo más adelante. Y en su parámetro público le vamos a poner virtual void destruir, que sería exactamente lo que vamos a estar reutilizando una y otra vez por medio del polimorfismo. Virtual es la palabra reservada para este ejemplo. Una vez ya definimos la estructura o los huesos de esta clase, de la clase bloque, pasaremos a la clase carbón, que sería exactamente un tipo de bloque que se encuentra ahí. Entonces,
Le ponemos por nombre carbón y le decimos que vamos a usar los parámetros públicos del bloque. Y esta clase va a tener unos parámetros privados que en este caso van a ser la experiencia, que son los números de energía o puntos que se recolectan al destruir los bloques. En este caso van a ser enteros. En sus parámetros públicos vamos a poner carbón, que la clase carbón va a ingresar el entero porque va a ser el tamaño del bloque que vamos a usar de esta clase. Luego vamos a usar un string, que sería para guardar el nombre. Y este otro entero es la clase privada que le hemos agregado a este bloque llamado carbón. También vamos a agregar lo que es este void de destruir, que es lo que vamos a estar usando, como pueden ver. Aquí no le puse virtual porque ya no es necesario, se lo pusimos al principio y aquí solo lo vamos a estar llamando. Ahora bien, con esta clase ya hecha vamos a crear lo que es esta parte de aquí. Cuando el bloque que está aquí arriba llama a su destruir, a este void de destruir, va a mostrar este mensaje: ay, me destruiste, pero no te daré nada. Porque en esencia lo que vamos a hacer es que el bloque haga la función de destruirse, se tiene que desintegrar. Ese es el único chiste. Entonces cada vez que se le mande a llamar a este void destruir de la clase bloque, va a mostrar este mensaje. Bien, pero como ahorita estamos haciendo el carbón, lo que vamos a hacer es crear otro void, que lo tengo yo aquí abajo. Este void se va a llamar carbón y va a llamar o va a usar se va a llamar por medio de un constructor y vamos a llamar a la función destruir, que es la que tenemos allá. Pero le vamos a sobreescribir este valor en este caso vamos a poner que, uy, me rompí, toma un carbón. Eso es lo que va a mostrarse en pantalla. Ahora, ¿por qué lo sobreescribimos? Y más adelante vamos a ver que no va a pasar nada con lo que es el código. Porque como estamos usando polimorfismo nos ayuda a que esto se pueda sobreescribir porque esta palabra, este código restringido nos lo permite. Bien, entonces, cuando ya creamos la clase carbón, ya le pusimos el void, que es lo que nos va a mostrar en pantalla. Entonces vamos a poner lo que es las dimensiones. En este caso, como pueden ver acá, tenemos otro constructor donde carbón va a llamar a todos los parámetros que va a ocupar carbón. En este caso, la cantidad de la dimensión, el nombre y la experiencia. Pero tenemos que igualar ese entero de experiencia con el nombre o la cantidad de experiencia que le vamos a poner más adelante. Por eso se escribe de esta manera. Ahora bien, aquí tengo, como pueden ver, tengo lo que es la clase de diamante, que se escribe básicamente igual. Ponemos los parámetros en privado y en público, solo que con su respectivo nombre. Aquí tenemos la clase diamante, que es otro bloque de ese videojuego. Y en esta clase diamante prácticamente usarían casi los mismos parámetros de la clase carbón, solo que con su respectivo nombre. En esta vez vamos a crear la clase que se va a llamar diamante. Va a agarrar lo que es todos los parámetros públicos que estaban en bloque y se le crea otra vez la variable de experiencia. Solo que cuando se llame a la variable diamante, a la clase diamante, se le va a pedir los parámetros que cada bloque necesita. Esto es parte de la herencia. Y como siempre, a poner el void destruir. Lo mismo se hace acá. Se le iguala el entero de experiencia con su respectiva cantidad más adelante y
se le pone un void, aquí pueden ver, se le pone un void que diga, uy, me rompí, toma 3 diamantes. En esencia, esto es lo que se hace para poner el polimorfismo. Ustedes lo pueden ver aquí, la clase bloque, la clase carbón, el diamante y como siempre, aquí tenemos los mensajes que se van a estar mostrando. Vamos a mostrarlos en pantalla. Se va a iniciar el main como siempre. Y en este caso yo lo tengo aquí con punteros. Hice que una variable bloque, o en este caso el bloque que estamos acá como clase, va a tener un arreglo de dos dígitos, que sea de un puntero, que en este caso se va a llamar vector. Entonces, tengo aquí vector 0 va a ser que me cree un carbón en este caso y le voy a poner los datos. El número 1 va a ser la dimensión. Esta frase acá, que le puse este nombre al azar, va a ser el string del nombre al que yo le quiero dar al carbón. Y esto será la cantidad de experiencia que voy a recibir al momento de destruirse. Ahora bien, este vector va a tener que inicializarse por medio de la función que está acá arriba, el void destruir. Entonces, aquí lo puse de esta manera porque en punteros esto equivale a poner el punto cuando se usa string. Bien, entonces aquí me va a mostrar el destruir, que va a tener carbón. Y aquí lo separé y también va a mostrar lo que es diamante, la clase diamante, pero va a mostrar el destruir de la clase diamante. Aquí tienen los parámetros, 1 para que se mantenga, el nombre de diamantito, que en este caso se lo puse así, y la cantidad de experiencia que se va a recibir, que en este caso sería 30. Una vez le doy a compilar, el resultado sería este. Entonces, como se puede ver, el resultado dice en pantalla, uy, me rompí, toma un carbón, cuando mostramos la variable de carbón, la clase de carbón. Y después, uy, me rompí, toma 3 diamantes, porque estábamos mostrando la posición o la clase de diamante en este caso. Y así se usaría esta forma de polimorfismo en este ejemplo. Espero que les haya gustado y que hayan entendido lo que significa polimorfismo y cómo se aplica a la hora de hacer códigos.